¿Alguna vez cambiaste de cuerpo? ¿Te sentías que tu nombre ya no debería ser el mismo? ¿Cambiaste de ciudad? ¿O terminaste después exactamente con el mismo infiel que siempre has repetido? ¿Con el mismo ausente? ¿O con la misma persona controladora? No tienes mala suerte. Estás siendo leal a tu sistema familiar. Hola, mi gente linda, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas que Sanan. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentran súper bien. Emily, con esa introducción, respiremos. Estamos en un lugar seguro. Tal cual, pero es que hoy vamos a hacer un episodio que me emociona mucho, el hablarlo, y porque vamos a abrir un poquito las heridas de nuestras de nuestros momentos pasados y vamos a sacarlas un poquito a la luz y a echarle un poquito de limón a esa herida encima. Le echamos un poquito de limón y la dejamos abierto y que se irrite un poquito. Pero para sanar tenemos que sentir, o sea, al fin y al cabo, vamos a darle con el episodio de hoy. Vamos porque hoy vamos a hablar de una pregunta que muchas personas se hacen después de terminar una relación. Porque tal vez esas parejas han tenido diferentes edades o tal vez con personalidades diferentes o estilos de vida totalmente diferentes, pero cuando observamos cómo te sentías o cómo te relacionabas con él o ella, descubres que la historia es muy parecida como a una persona quizás distante o que no se compromete o que necesita quizás ser rescatada o que tal vez te sentías que tenías que competir en el amor. Uf, qué duro esa palabra de competir en el amor. Pero bueno, es verdad, eso pasa con mucha frecuencia. Y bueno, ¿por qué nosotros repetimos el mismo estilo de pareja siempre? ¿Será por las mismas causas? ¿Será porque repetimos conductas? ¿Será porque estamos acostumbrados a lo que ya hemos vivido o lo que vivieron nuestros cuidadores, por decirlo de una manera? Y es que podemos cambiar de rostros, que los rostros sean diferentes, pero las sensaciones dentro de nosotros termina siendo la misma, la que siempre estás muy cómodo con lo que ya conoces. Pero esa comodidad nos está mostrando algo. Por eso seguimos ahí. Por eso Es estamos que, siempre buscando el mismo patrón. es que cambiamos de protagonista, pero repetimos el mismo Exacto. guión. Exacto. La misma película con diferentes protagonistas. Entonces, más o menos es como lo que tú decías en el inicio. Podemos cambiarnos el nombre, el apellido, la ciudad, la edad, las circunstancias, pero volvemos a sentir esa ansiedad, el abandono, la incertidumbre, la inseguridad, la necesidad de demostrar que eres suficiente para otra persona. O lo que conoces, lo más conocido, que quizás también es que te tocó un infiel o una infiel. Entonces, durante este tiempo que va a durar el episodio de hoy, podríamos decir que vamos a entender cuál es nuestro trauma de nuestra infancia que nos está haciendo repetir la misma circunstancia. No sé si le vamos a desenvolver a todos los que nos escuchan y entender el trauma, porque quizás Bueno, dicen que pero tienen mala suerte. claro, pero le das ahí Claro, como una dudita, el tip. como decir, ahí me puede estar pasando yo, bueno, te crea como como decimos aquí en Venezuela, me picó el gusanito de la curiosidad. Nosotros lo que queremos en este episodio es que se queden con el gusanito de la curiosidad. Claro, pero también surge esa pregunta, ¿será que todas las personas son iguales y a mí me toca siempre el mismo? Sí, claro. O es que también sabes qué se dice, bueno, en Venezuela se dice mucho, es que todos son cortados con la misma tijera. ¿O será que siempre escojo mal? Ay, bueno, Vale, yo entonces, tenía a alguien, no me acuerdo, en un trabajo.
pero hace mucho tiempo cuando trabajaba en oficina, me hiciste acordar que una persona decía, yo tengo tan mala suerte en el amor, que si rifan una, yo me la gano. No, no tengo nada en contra de él, el género. Solo me hizo acordar, porque estaban hablando del amor. Entonces ella decía, hizo su analogía de esa forma de verlo. Bueno, bueno, tiene su punto de vista bien. Pero es que, ¿y por qué le pasaba? A ver, ¿tú conversaste alguna vez con ella y sabías más o menos, o No, te daba el... ¿sabes qué pasa? Que eso fue hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, no me acuerdo de qué estábamos hablando en realidad. Sé que estamos hablando como de la pareja o de su pareja. Pero, claro, me acordé de esa analogía. Entonces dije, ok, esto más o menos es así. De pronto muchas se sienten identificadas, pues. Pues bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, ¿por qué sería, Nati, que siempre escogemos personas con características similares? Y no físicas, sino a lo mejor de personalidad similares. Ok, yo creo que ya lo hemos hablado en otros episodios y es que estamos repitiendo lo que nos parece cómodo desde nuestro inconsciente, lo que conocemos, lo que es fácil para mí, lo que esto es lo que yo vivo y prefiero quedarme con la comodidad y no buscar algo más o lo que no me quiero permitir. Por eso queremos que veas este episodio o este tema sin culpa, que no simplemente repetimos y repetimos relaciones porque nos guste sufrir o porque simplemente eh, tengamos mala suerte, que siempre nos rifan el mismo, no. Veámoslo desde otra mirada, desde otra perspectiva, y es que muchas veces repetimos lo que nuestro sistema familiar o nuestro sistema nervioso reconoce como familiar o como íntimo o allegado, ¿sí? Repetimos lo que conocemos sobre el amor. Y que ciertamente tú estás diciendo que lo hemos hablado en episodios anteriores, y no es por ser repetitivos en el tema, sino es que lo que queremos es que en verdad identifiquemos nuestras conductas. O sea, a lo mejor de tantas veces repetirlo, como en las relaciones, como en todo lo que hemos hablado en los últimos episodios, pues es que nos demos cuenta y observemos que realmente estamos repitiendo conductas o patrones porque es nuestra capacidad de estar cómoda bajo la misma situación. Como decíamos en un episodio anterior que hablaba un mexicano, que dice que estamos siempre, él pone la analogía de como que, bueno, si estás haciendo un examen y lo raspaste 3 veces, a la cuarta tú dices, no, ya yo eso lo estudié, ya yo lo sé, y lo vuelves a hacer y de repente vuelves a raspar. O sea, Claro, claro, porque es que repetimos aquello que quedó pendiente o inconcluso emocionalmente, siempre. tal cual. Entonces la idea de estos episodios no es que sean repetitivos, sino que tomemos conciencia y que empezamos a hacerle un poquito de caso a nuestro inconsciente, porque él nos está hablando de una u otra manera. Acuérdense que nosotros intentamos conseguir una pareja adulta o muchas veces es eso que no pudimos recibir en nuestros primeros vínculos. Exactamente, exactamente. Entonces, digamos que estamos acostumbrados a ver una relación de papá y mamá y cuando adultos queremos reflejar lo que ya vivimos. Y si, por ejemplo, volvemos a sacar el temita del ejemplo que sacamos en uno de los episodios anteriores. Si yo estoy con una pareja que siento que emocionalmente no está conmigo, que o físicamente no está mucho tiempo conmigo, ¿por qué sería? Porque a lo mejor yo tuve un papá que por motivos de trabajo
tenía que estar mucho tiempo fuera y era lo que yo veía. Mamá siempre estaba sola, ella era la que nos llevaba al colegio, la que hacía la comida, la que nos buscaba en las tareas y te acostumbraste a ver que la pareja no siempre estaba. Y para ti eso es lo común, lo normal. Pero no es que esté ni bien ni mal. Que definitivamente lo familiar puede parecernos muy atractivo, es muy familiar, muy conocido. Uh-huh. Vamos a ver, digámoslo desde esta perspectiva, y es que tuve una mamá que quizás le tocó salir sola adelante con un niño muy pequeño y estuvo siempre atenta al niño, pero de repente consiguió una pareja en donde tuvo más hijos, quizás 2 hijos o 3 hijos, y tú emocionalmente no quieres repetir el patrón de tu mamá o de tu papá, pero terminas repitiendo el patrón de tu mamá o de tu papá, consiguiendo a alguien que ya tiene un hijo, haciéndote cargo de ese hijo o esa hija, y eh, luchas tanto y no estás disponible, y tú en toda tu vida te has dicho no quiero tener hijos, no quiero tener responsabilidades, es mejor así, o, o quizás me comprometo con una pareja, pero ¿desde qué punto te estás comprometiendo? Fuiste claro desde el inicio y dijiste realmente sí quiero esta pareja, pero en esta pareja no quiero tener hijos, o no quiero porque no quiero ser abandonado, o porque no quiero que cuando yo ya no pueda con esto abandonar a mi hijo, pero terminas adoptando lo que hizo tu mamá y fue darle una opción a otra persona, y esa otra persona ha terminado adoptando un niño, porque es que eso es lo que tu inconsciente conoce y necesita resolver. Exactamente. Entonces, la idea también es que, como lo acabas de mencionar, que hagamos como caso al inconsciente, o sea, que le prestemos un poquito de atención. ¿Cómo lo hacemos? Observándonos, observando nuestras relaciones pasadas, observando nuestro presente y también teniendo un poquito de actitud de no victimizarse, sino de buscar una solución. Es decir, si estoy próxima o estoy saliendo con alguien y estoy viendo las características de esa persona y hay algo que te resulta muy familiar, hay algo que te dice, ok, vamos a prestarle atención a esto y vamos a hacer un poquito de trabajo interior, como siempre hemos dicho en todos nuestros episodios, que esto de las terapias, de las constelaciones y todo eso, es mucho trabajo interno, mucho trabajo interno. Entonces es como, algo me está resonando por aquí con esta persona, voy a ver qué es lo que me está mostrando. Y a lo mejor es ese detallito que te dice, ah, bueno, mira, fíjate que esta persona es como mi papá porque viaja mucho y yo me siento que me abandona porque está a lo mejor en un vuelo y el vuelo son 17 horas de aquí a no sé dónde y no, por esas 17 horas yo no recibo un mensaje y cuando él llega, eh, supongamos que tuvo un inconveniente, que el taxi no lo fue a buscar o cualquier cosa y tú decías, él me dijo que el vuelo eran 17 horas y que en una hora llegaba al hotel, o sea, a las 18 horas me tienen que estar llamando a las 19 horas para decirme que llegó y resulta que te llaman a las 24 horas después y tú ya estás, no, es que ese ser está con alguien más, es que me está engañando, es que no sé qué, y cuando aparece, es que no, que mira, que no me dejaron en el taxi, no tenía, no sé, tuvo un inconveniente en la salida del aeropuerto y tú te hiciste una mente de otra cosa porque para ti es lo común, que te engañen, que te mientan. O de pronto no es lo común que te engañen y que te mientan, es simplemente que tú estás acostumbrado a hacer eso o él está acostumbrado a hacer eso, y esto el propio reflejo, porque nosotros estamos acostumbrados a repetir no más que el patrón como tal, es la sensación conocida, lo que conocemos desde esas características internas. Obviamente sí, repetimos dinámicas, repetimos posiciones, repetimos emociones, pero la sensación es lo que conocemos y eso es lo que... Ahora,
Ahora hay otra cosita así que me llama un poquito también la atención. Que a veces puede ser que nosotros estamos juzgando por lo que nosotros haríamos y no porque lo que la otra persona pueda estar haciendo. Fíjate que yo hablaba hace poco con una amiga y le decía, fíjate que tú a lo mejor estás en una relación y tú piensas, no sé, esa persona se desapareció, no me escribió, y ese seguro que anda con alguien por allí, y ese seguro que me está montando los cuernos. Y resulta que a lo mejor la persona indiscutiblemente, no sé, se le acabó la batería del celular y no podía llamar en ese momento. Y te creas una película porque a lo mejor tú en algún momento de tu vida fuiste así. Entonces tú decías, no, yo me desaparezco y yo voy a montar cacha, no me importa a nadie. Y estás jugando, como se dice aquí, cada ladrón juzga por su condición. O puede ser que, digamos que haya tenido diferentes parejas, no sé, digamos 3 tipos de pareja, aparentemente diferentes, como tú estás diciendo en tu ejemplo. Sin embargo, con las mismas sintió que tenía que esforzarse para recibir muchísima atención y sintió que no quería ser abandonada, pero al final de cuentas puede que hayan tenido la misma profesión o que hayan cambiado de profesión, que quizás haya cambiado de personalidad, pero el patrón era que yo debo esforzarme para ser amada o que yo soy la que pongo cachos o que yo soy la que realmente me siento tan insegura de mí misma, de lo que soy, que tengo que hacer grandes esfuerzos, como lo que dijiste tú, planificar, llegó a las 19 horas, se apareció a las 24 y efectivamente el tipo, la tipa, no sé, se le habían atrasado 4 vuelos y no tenía dónde cargar y hasta que pudo arribar. Pero claro, como vos tienes que esforzarte mucho o eres una persona que estás acostumbrada a ser abandonada o a ser infiel, lo que haces es decir, ok, ese no me contestó porque encontró a alguien en el avión, yo también voy a hacer de las mías. Sí, entonces lo interesante aquí es, porque es muy fácil decirlo, ay, es que estamos repitiendo lo mismo. Sí, es verdad, podemos estar repitiendo el mismo patrón de persona, podemos estar repitiendo nosotros mismos el mismo patrón de conducta, pero lo interesante aquí es empezar a observarse, observar el entorno y empezar a darse cuenta dónde estamos repitiendo los patrones, Sí, porque es dónde que no estamos solo, viviendo. correcto, es que no solo es el patrón de la inseguridad, ¿no? El controlador, el que tiene que ser, el que tiene que perseguir, como el ejemplo que tú ponías, y estar pues controlándolo y persiguiéndolo para ver qué hace. Hay infinidad de patrones, infinidad de máscaras que uno tiene en una relación. Totalmente, totalmente. Pero es divertido también empezar a hacer estos análisis, porque entonces tú dices, ay, caramba, entonces yo con aquella persona que estuve hace no sé tanto tiempo atrás, fíjate tú, después me enteré que de verdad él no era así, sino que fui yo la que me hizo una novela. Y tú Entonces, dices, ay, y él era buena persona, ¿vale? Y era buena pareja. muchas veces nosotros repetimos esa inseguridad, estamos confundiendo nuestra propia inseguridad con los demás o nuestras propias necesidades. Siempre vamos desde el mirarnos a nosotros mismos. Ay, es que yo quiero ser rescatada como las princesas. Entonces busco a hombres que tienen un montón de conflictos familiares, económicos, emocionales, laborales. Y en vez de yo ser la rescatada, termino rescatando al príncipe azul. También lo mencionabas tú en algún episodio anterior con respecto justamente a ser así, a ser una persona que se sienta salvador, que te sientas que, ay, pero es que yo en mi vida quiero
un hombre con tales características. También idealizamos un poquito a las personas. O sea, a lo mejor nos inventamos una persona que realmente, humanamente, pueda existir. No sé, en ese caso es ese apoyo constante, necesitar ese apoyo constante porque cada relación creo que comienza con una sensación de propósito, ¿no? Ujú. Entonces yo conseguí a alguien, entonces, ¡ay! ¿Yo cómo puedo ayudarle? ¿Yo cómo puedo acompañarte? O con amor, ¿cómo puedo cambiarlo? Pero mira qué interesante, ¿cómo puedo yo ayudarle? ¿Cómo puedo yo cambiarle? ¿Cómo puedo yo servirle de cierta manera? Y ahí te estás olvidando un poquito también de ti. Mm, Y no está mal. O sea, aquí el, las relaciones son muy difíciles de llevar porque cada quien tiene una interpretación diferente, porque cada quien tiene no digamos, o sea, imagínate dentro del mismo país con la misma cultura, es difícil ponerse de acuerdo. Ahora imagínense un poquito más con personas de diferentes culturas, diferentes países, es súper mucho más complejo. Súper. Entonces, es como también el tratar de empatizar un poquito con el otro, empatizar contigo, el no sentirte menos, el no sentirse más. Es un poco, las relaciones son muy complejas y de entenderlas son sumamente complejas. Y no solo es entenderla, porque, por ejemplo, yo cómo puedo cambiarlo, cómo puedo ayudarte, cómo puedo apoyar, ¿sí? ¿Cómo te puedo salvar? Una relación poco a poco termina no siendo un encuentro de dos personas adultas, sino de una persona cuidadora, salvadora, madre, terapeuta, que empieza a ocupar un lugar que no le corresponde, que uno recibe más apoyo que el otro, pero no necesariamente se ofrece esa reciprocidad, porque dejó de tener un objetivo y se convirtió más en cómo yo puedo salvarlo, de diferente manera. Sí, pero también entonces podríamos decir ahí, y aquí mezclo un poquito el tema, porque si volvemos al tema a lo mejor de esto de que soy una mujer que es sobreprotectora, que lo cuido, que excede un poquito el límite en esto, pudiésemos decir también que el chico, la persona, el adulto, el hombre, poniéndolo por ejemplo, ¿ok? No es que siempre tiene que ser así. Pudiese sentir que esa persona está fungiendo como una actitud más de madre y menos de pareja. Y entonces empieza a haber un desequilibrio también allí. Entonces es como complicado. Es que volvemos al punto. Las relaciones de pareja, lo que pasa es que tampoco ojalá y nos enseñaran en las escuelas también cómo ir llevando esto, ¿sabes? O sea, esto me parece sumamente como nos deberían enseñar a cómo llevar la economía de las casas también en las escuelas. Yo creo que el de las relaciones también es, porque también no solo es con las relaciones de pareja, también es con las relaciones de amistades, con las relaciones con tus hermanos, con las relaciones, o sea, la relación como tal con todas las personas. Siento que esto es un poco más, debería de haber un poquito más de cultura o de estudio o de indagación o no sé cómo decirlo de cierta manera que te vaya ayudando y ojalá hubiese más psicólogos en los colegios que tuviesen esa capacidad de manejo con niños y que vayan enseñándoles, aunque yo creo que también como ahora hay tanta información en Internet, las personas, nuevas generaciones están creciendo como un poco diferentes, están como que siendo un poquito más honestos, están abriendo un poquito más, buscan más información, me siento así, me siento asado. Es No que sé si tienes la misma percepción o me doy a entender a lo que quiero llegar. claro, claro, pero es que tú en esas relaciones, al igual que en todos los ejemplos que hemos puesto, al igual que en las personas emocionalmente no disponibles, porque o encuentras personas casadas o viven lejos o no quieren compromiso o físicamente nunca estás presente o etcétera, etcétera, y la pregunta, la gran pregunta en este momento, pero la gran pregunta en todos esos ejemplos es, ¿quién se convierte
tú dentro de esa relación? Mm. Esa es la gran pregunta. Porque no es, ¿qué es lo que estoy buscando? Es en quién tú te conviertes. Porque en emocionalmente no disponibles, pues no sé, de pronto tú eres una mujer más libre, entonces el tipo viaja y tú estás libre y puedes hacer de las tuyas y al final, ¿sí? En los de cuidador, ¿en qué te conviertes? ¿En mamá o en papá? ¿O cómo era mamá y papá? Esa es la real pregunta. Ahí es donde empezamos a entrar en esa cuestión interna que siempre llegamos nosotros. Claro, y hay una cosita, por lo menos cuando llegan este tipo de personas que dicen, es que siempre me consigo con la misma persona, la misma personalidad. ¿Qué querrá decirte eso? O sea, ahí es cuando tú dices, si ya te diste cuenta de que te están llegando las mismas relaciones siempre, ¿qué te muestra ese tipo de relaciones? Entonces, hagamos nuestro trabajo interior. ¿Quién eres tú con esa relación? Con esa Exacto, relación. ¿Quién eres tú? Y qué exacto. difícil, es supremamente difícil esa respuesta, porque tú te sientas realmente a analizar. Entonces tú decir, ah, no, ¿quién soy yo? No, yo soy una persona que trabajo, yo soy una persona. Y lo que siempre pasa, cuando nos hacen una pregunta, lo analizamos. Pero fíjate que quién responde eso, el ego. Ujú. Totalmente, totalmente. Porque es Pero que el yo creo que patrón no aquí, está únicamente en esas características del otro, también está en el lugar donde exactamente, ocupamos frente a esa relación, frente a esas situaciones que repetimos. exactamente. Ahorita que hablaste del ego, me hiciste recordar a un español, él se llama Borja Vilaseca, se los recomiendo, me parece muy lindo Ah, sus sí, videos, sí, sí, pero él habla mucho del ego, él sí. habla muchísimo del ego y él habla que el ego no es malo. En realidad nosotros deberíamos de conocer nuestro ego, porque nuestro ego también nos impulsa a muchas cosas y cuando conocemos nuestro ego lo podemos transformar en nuestro beneficio. Claro, pero cuando lo conocemos y cuando hablamos desde la altiveza, Precisamente, a eso es donde voy. Cuando ya tenemos esa pregunta, y es que es ahí lo más difícil de darse cuenta, lo más difícil de llegar. Cuando haces, por lo menos que llegue esa persona y dice, es que siempre me llegan los hombres con la misma, o sea, repite los mismos patrón de relaciones. Ahí es cuando tú tienes que empezar a entender, pero es tan difícil darse ese cuenta porque tú puedes continuar con 20 parejas más y vas a seguir en la misma actitud. lo que sucede es que yo creo que uno tiene que entenderlo y comprenderlo. Es Exacto. esa comprensión. Pero cuando te has dado cuenta que cuando uno lo comprende se siente uno culpable, porque uno dice, Sí, ay, ya, esto ya lo he vivido, no sé qué, y intentas y luchas y luchas y luchas contra lo que ya no quieres volver y al final no es luchar, porque realmente no quiere decir que tengas que culpabilizarte. Claro, yo provoco todo lo que viene en mí o yo provoco todo esto, porque eso pasa cuando uno se da cuenta. Es la conducta de cada persona es responsabilizarse de lo que, de esa capacidad de elección que puede ser diferente. y tampoco es que estamos hablando si tú estás en una relación y de repente te dices, oh, espera, esto está siendo muy similar a mi última relación. No es que vayas a cortar con la persona, al menos que, o sea, si son cosas manejables, si es una persona que es maltratadora, X, pues ponle una caución y aléjate. Eso estamos claros, pero si es una persona, o sea, si de repente es que, ay, es que él sale los fines de semana y se desaparece y a mí eso me molesta. Son cosas que a lo mejor pueden ser hasta cierto nivel manejables. Entonces, creo que es ahí cuando tú dices, ok, ya me di cuenta de que eso me incomoda porque me da celos, porque me siento insegura, porque no tolero esto y tú debes de tomar como acciones, pero no es que vas a dejar a esa pareja porque a lo mejor en otros aspectos es una super pareja, pero tiene ese detalle.
Es que yo creo que cuando comprendemos esa participación que nosotros estamos en esa dinámica de relación o de cualquier tipo de relación que tengamos, cuando comprendemos la dinámica comenzamos a hacer algo distinto. Es ahí donde tenemos que empezar a hacer algo distinto. Ah, Correcto. es que el tipo se perdió el fin de semana, pero al final yo no le decía nada y yo me lo aguantaba. Entonces, ¿qué Y distinto llegaba vas a el hacer? lunes, y llegaba el lunes y, ay, hola, mi amor, ¿cómo te fue el fin de semana? Y tú con la cara de, ay, sí. Y tú ahí pensando, desgraciado, quién sabe qué estabas haciendo, pero jamás dijiste nada. Entonces, ¿qué vas a hacer diferente en Ahora, todo eso que estás repitiendo? claro, ahora hay algo que yo escuché y dice, la otra persona no va a saber cómo tú te sientes y es así, o sea, después de que yo entendí esa frase dije, ¿cuánta razón? Porque la otra persona no va a saber que tú te estás sintiendo mal por algo que él está haciendo si tú no se lo haces saber, como hablábamos en uno de los episodios del helado que estábamos comiendo, que tú de repente ese día en específico no querías comer el helado de chocolate porque tenías ganas de tomar un helado de fresa. Si tú no lo hablas, la otra persona no va a estar al tanto de saberlo. Así es. ¿Qué tal, Emily, si dejamos una primera pregunta para quienes nos escuchan? Dale, tú que Cuando eres piensas, la maga con la pregunta. pero esta es una de pronto de muchas, o de pronto hoy no hay actividad. Vamos a dejar esta pregunta y es, cuando piensas en la última relación que tuviste, ¿sí? O en las relaciones que tuviste, ¿qué emociones estuvieron presentes en casi todas? Puede ser ansiedad, inseguridad, soledad, rechazo, responsabilidad, miedo, necesidad. ¿Cuál fue la emoción? ¿O cómo lo puedes describir? Y esto Qué no para lindo. buscar una explicación, solo quiero que identifiquen la sensación. Una vez que nos damos cuenta, digamos, de esa conducta, ese darse cuenta que nosotros, esa frase, desde que aprendí las constelaciones familiares, me parece tan hermosa, el darse cuenta. Una vez que hacemos eso, también si vamos a suponer, si te das cuenta de que es algo que para ti es usual porque tus papás lo hacían o porque tú lo generabas, hay ciertas frases que también sanadoras que caben la circunstancia y te pueden ayudar a emocionalmente sentirte diferente. Claro, Si lo es que con pasa los es que papás, vamos a otra cosa ahí, un gran paréntesis, y es que lo familiar no siempre es saludable, ¿cierto? ciertamente. Porque y es que aceptarlo, como tú dices, darme cuenta, ese darme cuenta es difícil aceptarlo. Es que a veces nos sentimos tan atraídos por lo que no nos hace bien, que muchas veces nos sentimos pues atraídos por lo que conocemos. Entonces el darse cuenta no es como tan fácil, digámoslo de esa manera. Ciertamente sí hay frases sanadoras para que cuando tú te des cuenta, eh, Las apliqué. las apliques. Este episodio es con la intención de que te quedes con la satisfacción de decir, ok, voy a prestar más atención a las circunstancias y a lo que los demás me están, o las circunstancias me están diciendo, a lo que realmente puedo trabajar. O sea, la idea no es que digas, no, ya yo no vuelvo a tener una relación de pareja, yo me quedo en celibato por el resto de mi vida. Bueno, si lo quieres hacer porque es tu devoción, chévere, pero no es la idea. La idea es que trates de sanar esas cositas que no tienes bien y que puedas salir adelante con una relación emocionalmente más estable y que tú crezcas también en tu personalidad y en tu emocionabilidad. Y es que esa reconciliación del darse cuenta es tan abstracta de pronto porque quizás puede parecer una persona que tú digas, ay, es demasiado tranquilo. Ay, no siento esa química. Ay, no, le falta algo. O esta persona es muy predecible. Claro, es porque te puede parecer extraño lo no familiar. Y con esto no quiere decir
que todas las personas que a ti no te llaman, te vas a obligar a estar con una persona Claro. que no te llaman. Ojo, porque también puede tener una máscara y por detrás termina siendo lo mismo. Pero simplemente por eso es que no te atrae, pero te atrae físicamente a alguien que, ¡pum!, tú dices, ¡ay! No, es que me abrió la puerta y me flechó como Cupido y sentí de todo en el cuerpo. Ajá, fíjate bien cuál es la sensación y la emoción que estás sintiendo en ese darte cuenta. Precisamente leí una frase en un libro que no recuerdo cuál es, que decía algo así, como cuando tú estás empezando a salir con alguien y hay algo que de verdad tú dices, es que tiene un no sé qué que me llamó la atención muchísimo, es que me flechó a primera vista. El libro decía así, como esas cositas cuando se dicen es porque algo está reconociendo en ti que es sumamente común en ti. Claro, es que el cuerpo está acostumbrado a la activación, entonces él se va a activar, yo qué sé, a la espera, a anticiparse, a sentir alivio, emoción, qué sé yo, a que se puede activar en esos instantes. Pero acuérdense que nuestro cuerpo se activa. Entonces ahora me pregunto, ¿será que existe el amor a primera vista o es que ese amor a primera vista es por algo que ya conocemos? Yo creo que estamos acostumbrados a lo familiar. Pero como no sabemos qué es eso familiar, le decimos amor a primera vista. Claro, porque todas las personas somos diferentes. Tú tuviste un padre diferente al mío o una madre diferente a la Total, mía. Entonces, todos vamos a responder de diferente manera. Puede ser que la total. ausencia para mí me genere ansiedad. Para otros puede ser amor, ¿cierto? La estabilidad no siempre significa monotonía. Entonces, ¿qué es, qué fue lo que te mostraron a ti de pequeño para que tú te puedas activar o tu cuerpo pueda reaccionar a esa sensación? Y recuerda que las relaciones, a ver, las relaciones son muy de día a día, porque cada persona crece día a día. Lo que yo hoy soy, no soy la misma persona que fue hace 10 años atrás, hace 15 días atrás o hace 2 horas atrás. O sea, yo hoy tengo un poquito más de, digamos, conocimiento, digamos, experiencia, digamos, capacidades que a los 13 años no las tenía. O sea, Ni a los y 20, ni a los ni a los 20. 25. Sí, o sea, con cada tiempo que tengamos más en esta vida, en esta tierra, pues es una experiencia diferente, es una actitud diferente ante la vida. A lo mejor tú te echas una vista hacia tu vida de atrás y tú dices, wow, con lo que yo hice, y mira que esta frase es muy cliché, se dice mucho, con lo que yo hice y tuviese, no sé, 15 años, yo hubiese hecho cosas diferentes. Claro, tienes experiencia ahora, antes no. Y es que cuando una persona está disponible no necesita interpretar cada señal, no tenemos que analizarlo todo, pues si se puso el corazón, si tardó 3 horas, si tardó toda una vida, si cambió el estado, si escribió, si no me escribió, si leyó, si... No, la disponibilidad emocional se reduce mucho a la necesidad de tener que investigar, de estar ahí, si no existe como más mayor claridad, más que experiencia o más que la edad, es como esa claridad que te da el día a día o el trabajar para ti mismo internamente, ¿no? El, la experiencia de pronto, pero la experiencia con no necesidad de indagar o de buscar más. ¿Sabes qué? Ahorita me vino algo a la mente. Creo que también es importante que lo digamos, porque nosotros no, lo que queremos decir con estos episodios que han sonado bastante similares, no es que vas a estar con una libretica y anotando, es que esto es tal cosa, es que lo otro, no es que estés juzgando, no, tienes que vivir la vida, tienes que ir pasando por las circunstancias que te corresponden. Pero no es que te vas a empezar a juzgar, es que no, es que yo hice esto, es que el otro hizo esto, no. O sea, es que tengas la madurez de
si ocurre algo similar, lo puedas modificar a tu favor en estos momentos. Claro, y eso se trata de también poder recibir. De eso se trata, porque muchas veces no estamos acostumbrados a recibir. Durante muchos años tu identidad se construyó alrededor de cuidar, de estar atento, de resolver, de perseguir, qué sé yo, ¿verdad? Y cuando quizás alguien te pregunta, ¿necesitas algo? Tú dices no, pero si realmente necesitas algo, ¿por qué no decir que sí? O cómo puedo acompañarte en esta situación y tú no me puedes acompañar porque no, etcétera. No, es saber a recibir, saber cuándo puedes recibir del otro. ¿Cómo puedes sentirte segura? Cuando tú te sientes segura, cuando puedes decir, sí necesito esto, aquello, lo otro, sí me agrada que me hablen la puerta del auto, sí me agrada esperar, sí me agrada que me corras la silla en el restaurante, porque sí puedo recibir este cariño, ahí es cuando decimos, pues, he podido recibir, puedo recibir diferente. Sabes que hablas de esto y me recordé a una película que vi, no recuerdo el nombre, yo soy muy mala para recordar nombres de películas y de actores. Y tampoco es una película, no, digamos así, muy reconocida. Y era una chica, de hecho la película creo que es como de Londres, Inglaterra, por allá arriba. Y la muchacha era como muy, ella tenía máscaras, muchísimas máscaras, que ya las hemos hablado también aquí, pero tenía máscaras hasta con ella misma. Y ella empezó a tener una relación con una pareja y la persona era súper amable, súper chévere, no sé qué y tal. Se van a vivir juntos y entonces ella se levantaba como media hora antes, se maquillaba, se arreglaba, iba al baño, se bañaba, no sé qué y tal, y se volvía a acostar para cuando él se despertara, cuando sonara el despertador y él se despertara, la viera a ella pulcra, bella, hermosa. Al pasar el tiempo, el muchacho tienen una discusión por X motivo y él dice, es que yo nunca te he visto a ti sin estar arreglada. Él se había dado cuenta que ella ya se levantaba antes, se vestía, se acomodaba y se acostaba otra vez en la cama para que él la viera así. Me dice, yo no estoy buscando la mujer perfecta, yo estoy buscando a mi pareja, ¿sabes? Pero ella era tan fiel a ese hecho de que si yo no estoy perfecta, él se va a ir de mi lado, que ella lo tenía tan internalizado en ella que era parte de sí, era su propia máscara con ella misma, no se dejó mostrar nunca ante él. Claro, Y es él que quería, era como separarle como le decimos, abrirle las capitas de la cebolla. claro, por supuesto, y es que nuestro sistema puede confundir lo familiar con lo seguro o puede que lo confunda con lo doloroso, como en tu ejemplo, y puede interpretar eso nuevo como una amenaza. Entonces, eso no es saludable para mí y por eso romper un patrón no consiste solamente en, pues, conocer a una persona diferente, sino implica aprender a tolerar esas experiencias diferentes. Me gusta esa frase que dijiste, de Tol- romper los patrones. Tolerar una experiencia diferente. Sí, Claro, es es que que lo que no toleramos es y lo que no conocemos, lo que no hemos conocido. Entonces, para mí es muy difícil integrar una emoción o esa sensación diferente, la sensación de que me abran la puerta todo el tiempo o hace muy poquito tuve una experiencia que había un par de pacientes esperándome, era una pareja y la chica le pasó una botella de agua a el esposo para que se la abriera y pues normal. Pero la otra que estaba mirando entró al consultorio y me dijo, ¿viste lo que hizo esa chica? Y yo, no.
Obviamente sí había visto, pero yo no. Dijo, le dijo al esposo o al novio, qué sé yo, que le abriera una botella de agua. ¿Quién no puede abrir una botella de agua? ¿Y qué está de malo? Tú eres la que no permite esa sensación diferente para ti misma. Porque estás Pero acostumbrada. estaba juzgando bajo su propia percepción. Claro, porque no está acostumbrada a ello. Claro, Porque no entonces costaba. ahí es cuando yo no me permito una experiencia nueva, porque al final si tengo una botella de agua, pues yo me la abro y ya. Pero realmente lo que tú quieres es tener una persona que te abra la botella de agua. Claro, pero no lo estás viendo, sino lo estás juzgando ahí. Por eso es que te digo que es muy difícil ese momento de tener esa conexión y decir que tu inconsciente te está hablando y que tú no lo captas porque no tienes la capacidad del mismo lenguaje del que nos está hablando el inconsciente. Y el inconsciente te lo muestra y te lo muestra y te lo muestra. Eso es como el dicho ese de que siempre tropiezas con la misma piedra. La piedra es el inconsciente. Podemos reconocer el amor recibido y también reconocer lo que nos faltó Sí. con dificultad, ¿no? El inconsciente está difícil, la piedra está bastante grande. Ambas pueden Sí, sentirse al mismo tiempo igual, de la misma manera. sí, Una niña pudo haber tenido todo lo material en casa, educación, comida, pero quizás no tuvo espacio para expresar tristeza, miedo o pedir lo que necesitaba. Quizás mi paciente estaba reflejando eso. Ella no podía expresar lo que necesitaba, pero lo quiere. y eso es como lo hablamos también en episodios anteriores y lo dijimos al principio, que nosotros a veces escogemos una pareja desde nuestra herida de infancia. Es que nosotros estamos acostumbrados a que nuestras emociones nos incomoden. Entonces, en la adulta poder elegir parejas que nos incomodan un poco, pues seguimos aguantando porque a la final resulta familiar. La sección de pareja se convierte como en una autoevaluación personal, ¿no lo crees, Emily? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Qué feo verlo de esa manera, Pero pero sí. es muy difícil, es lo que tú has dicho durante todo el episodio. Aunque estás en una sesión de pareja y estás reconociendo tu propia herida en el otro, porque lo hemos conversado, que es como tu pareja es tu espejo, es muy difícil el reconocerlo en ti y lleva mucho tiempo, es mucho trabajo interior. Sí, porque uno empieza a preguntarte, ¿será que esta vez es él? ¿Será que esta vez él se queda? ¿Será que mm, es mi pareja actual la que tiene que cambiar y no yo? Eh, las ausencias de pareja, esa memoria emocional es la que nos traiciona de pronto. Entonces la Mm. reacción puede aparecer, perdón, un poquito desproporcionada para nuestro presente. Volvemos al punto, las relaciones son un poco complejas, Sí, pero son hermosas vivirlas. claro, ¿quién no? ¿Quién no le gusta estar enamorado o en una relación de pareja o sentirte que te aman, que te quieren y que estás contenido con alguien? O Qué es lindo. que realmente hay en algunas relaciones que uno se siente tan inseguro, entonces no se siente elegido, no se siente importante, no quieres que todo el tiempo tienes que esperar al otro, ahí no está bien. Wow, esto es, digamos que como dicen, el despertar de conciencia que es muy complejo. Y sí, sí lo es. El tomar este tipo de actitudes es complejo porque involucra muchas cosas tuyas y del entorno. Sí, si bien es cierto, como tú dices, el entorno, más o menos nuestras primeras relaciones pueden ser o pueden crear un mapa sobre las experiencias de la niñez, lo que tolerábamos, lo que no tolerábamos, lo que podíamos hablar, lo que no podíamos hablar. Y en la adolescencia podemos como reafirmar estas
relaciones anteriores, las tradiciones, los duelos, las pérdidas, sí, todo lo que vivimos. Pero sí es como un mapita de nuestra vida, sobre lo que esperamos, digámoslo de esa manera, lo que toleramos, lo que vamos a empezar a tolerar en nuestra adultez. Entonces, Minati, ¿qué podemos decir de este tema de hoy? Podemos decir que no tenemos que observar únicamente nuestra historia individual, también debemos mirar esos modelos y dinámicas que existen dentro de nuestra familia y podemos repetir formas de amar porque quizás hubo algo inconcluso también de generaciones anteriores. Todo es válido. También son nuestras experiencias, las experiencias de nuestros ancestros, cosas que nos están mostrando y nosotros indiscutiblemente ni siquiera teníamos conciencia de que eso estaba ocurriendo. Y no se trata de que cada relación tiene una explicación transgeneracional, pero también podemos observar sin ser tan rígidos, sin interpretar, sin las interpretaciones rígidas. Acabas de dar con algo muy que a mí me pega mucho, el ser rígido como tal, porque yo me considero una persona muy cuadriculada, muy rígida en pensamiento. Y me lo han dicho en los últimos, bueno, en sesiones con terapia, psicólogos, y eso para mí ha sido algo de ya hacerme conciencia, pero a su vez, y ajá, ¿y cómo me como esto? Ya sé que soy así, ¿y cómo me como esto? Me ha costado mucho en terapia, me ha costado mucho en relacionarme con los demás, el dejar, y ojo, no voy a decir que ya lo sané, porque a veces ocurren cosas que tú después dices, eso me pasa por ser tan rígida de pensamiento, porque a lo mejor yo pudiese haber obrado de otra manera, pero bueno, ya pasó. Bueno, y dentro de las frases, sí, es que lo vemos desde el transgeneracional y esas frases sanadoras que tú decías anteriormente, si es desde el transgeneracional, es decirle querida mamá y querido papá, veo la forma en que ustedes amaron o la forma en que ustedes pudieron amar, hoy honro lo que vivieron y desde el amor permito que verlo diferente. Yo tomé todo eso por amor a ustedes, pero hoy me permito hacerlo diferente. Y las frases para cuando te das cuenta de que a lo mejor estás repitiendo patrones que te pertenecen a ti con una pareja. Claro, porque Y es es que no decir, necesitamos repetir el dolor. es preciso. Podemos. Y también nosotros traemos cositas de nuestras anteriores parejas al actual. Y en el cierre de las parejas o de incluir todas esas parejas, siempre sí es muy bueno mirar a todas esas parejas y decir, sí, traje tu vivencia a mi nueva relación. Porque seguramente no vivimos muchas, no sé si vivimos con muchas experiencias o con muchas parejas del pasado, pero todas nos enseñó algo y con todas llevamos nuestra experiencia a la otra relación. O no me vayas a decir que si te tocó un tipo que te engañó, que jamás nunca te habían engañado, y habías tenido 3 parejas anteriores y el último te engaña, ¿crees que entras con la misma seguridad a una relación de pareja? No, es difícil. O sea, yo suelo decir que, y eso lo decía antes de estudiar las constelaciones familiares. Se ve que, no sé, algo en mi intuición lo decía. Yo no puedo juzgar a una pareja por lo que hizo la otra, pero en ciertos momentos sí te sientes de que si me fue esta persona infiel y ocurre una situación más o menos similar a lo que viví ya anteriormente, se detona a ti en eso y dice, es que esto ya lo viví y me va a ser infiel. Sí, eso Sí, sí. eso suele pasar mucho. Adicional, también vamos a ver la necesidad de cambiar el final de una historia.
ya sea de la historia de nuestras propias mujeres, de nuestros propios hombres, pero siempre va a haber un objetivo y una necesidad. Pero como está el objetivo tan latente y la necesidad tan latente, terminas repitiendo la historia sin darte cuenta. Y tú dices, si voy por el buen camino, si voy. Y al final no creo. Pero es que aquí cabe un poquito de lo que decías tú, que habla el ego, porque a veces nos dejamos llevar por el ego y actuamos involuntariamente y después dices, oye, pude haber pensado diferente, pude haber obrado diferente, pude haber hecho, y eso es lo que cabe aquí, el de conocernos nuestra propia sombra. Aquí hago como un ejemplo de lo que dice Borja Vilaseca, que es importante conocer nuestra propia sombra. Claro, y entonces en una relación adulta, en esa relación adulta, si hay reciprocidad, puede ser reparadora, puede ayudarnos a experimentar seguridad, respeto, eh, pero no necesariamente podemos o deberíamos reemplazarlo completamente, porque cada proceso es personal, hay que reconocerlo y elaborar nuestra propia historia. Desde lo que ya conozco, a partir de ahí yo elaboro lo que yo quiero. Me gusta, me gusta, me gusta. Creo que hemos dado mucha información el día de hoy o hemos dejado ese gusanito ahí activo para que las personas tengan esa cierta curiosidad. Creo que estamos en un punto de conciencia bastante elevado para dejarle a las personas esa actitud, ese gusanito así de decirle, oye, ellos dijeron algo que de verdad resuena con algo de lo que yo estoy viviendo o lo que ya viví y que no quiero repetir. Creo que ese es el fin de nosotros. Sí, creo que dejar de convertir el amor en una lucha constante por demostrar un valor o porque ser mejor es como que esa es la clave y no necesitas encontrar a alguien que repare todas tus heridas, que repare toda tu historia. Necesitas una relación donde ambas personas puedan mirarse con responsabilidad y construir juntas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Charlas que Sanan. Gracias por compartir, por hacer parte, porque muy seguramente si has escuchado que has repetido muchas historias de amor, esto te resulta muy conocido, puedes compartirlo con los demás. Recuerda que no estás condenado ni condenada a repetir lo que viviste. Tu historia influye, la puedes incluir y tú puedes decir todo sobre tu futuro. Respira que estás en un lugar seguro. Recuerda suscribirte o darle like y compartir. Y nos escuchamos en un próximo episodio.